Hoy estamos en el Museo de Arte Religioso de Popayán, uno de los sitios más emblemáticos que contiene casi toda la colección del arte religioso que se desempeñó aquí en Popayán. Y estamos aquí para hablar de uno de los filósofos pertenecientes a la patrística y que fue uno de los más importantes del periodo de la Edad Media, San Agustín de Hipona. San Agustín, en el principio de su vida, nace en Talastra, la ciudad del norte de África, en el 340 y fallece finalmente como obispo de Hipona en el 430 después de Cristo. San Agustín provenía de una familia que era mitad cristiana y mitad pagana. ¿Qué quiere decir esto? Su madre, Santa Mónica, era una mujer muy piadosa, demasiado creyente, que amaba mucho a Dios. Sin embargo, su padre no. Su padre estaba muy ausente y San Agustín heredó sus ideas. Durante el principio de su vida, San Agustín desde siempre fue buscador para la verdad. Él se pasó muchísimo tiempo encontrando una verdad que le diera paz a su alma y a su interior. Él pasó por muchas sectas diferentes a la Iglesia Católica, como lo era el maniqueísmo y el arrianismo. Sectas pues, que lo llevaron de pronto a comportamientos inadecuados, a no ser correcto, a no ser casto. Cosa pues que él se estaba perdiendo en este tipo de cosas. Su madre Santa Mónica decide entregar su corazón a Dios para pedirle que su hijo encuentre el amor y encuentre la verdad en Dios. Finalmente va a un obispo y el obispo le habla a Agustín de Dios y el obispo finalmente le dice a su madre: no temas, no se puede perder un hijo y contar lágrimas. San Agustín finalmente encuentra a Cristo, encuentra la paz en su interior y se hace ordenar sacerdote. Parece entonces que su madre ya había muerto, pues su hijo Adeodato también falleció a los 18 años. Agustín comienza un periodo de reflexión. Él pues ya había estudiado gramática, había estudiado bastantes estudios antiguos de filósofos como Cicerón y en este caso Platón y Plotino, en los cuales recibió mucha de esa influencia que hoy sabemos que tuvo. San Agustín retoma a Platón para explicar a Dios. ¿Y cómo lo hace? De la siguiente manera. Primero empecemos cómo San Agustín convierte esa etapa del mundo de las ideas y el mundo de sus sentidos a la tradición cristiana. Primero, recordemos que Platón nos decía que existe un mundo de las ideas perfectas, donde están todas las ideas, y el mundo de los sentidos, que es una copia del mundo de las ideas. San Agustín pensaba, no, esto no puede ser así. Las ideas perfectas van a estar en la mente de Dios. ¿Y cuál va a ser el mundo sensorial? La creación que es obra de sus manos. Ahora veamos cuál era la concepción que tenía San Agustín acerca de Dios. Recordemos que San Agustín pensaba que Dios es un ser que crea, un ser que hace, un ser que es perfecto y que al principio hizo todo lo que tenemos a nuestro alrededor. A diferencia de Platón, recordemos que el filósofo pensaba que existía un demiurgo, un ser que organizaba todo. San Agustín va a decir no. Es Dios quien crea, quien hace al hombre y quien hace todas las cosas buenas. Dios es el que conoce, de donde viene todo el conocimiento que nosotros tenemos. Y es también Dios el que nos hace partícipes de ese conocimiento, el que nos permite que nosotros, a través de nuestra inteligencia y nuestra capacidad de percibir las cosas, podamos conocer a Dios a través de la creación. Ahí vemos una influencia de Platón. Platón dice, el alma conoce. Y es por eso que a la persona no se le puede enseñar. Porque la persona lo único que hace es despertar un conocimiento que ya tenía. Y que simplemente el alma lo recuerda. La reminiscencia. Entonces, San Agustín va a decir, no es el alma, es Dios que implanta dentro del corazón del hombre ese conocimiento. Por tanto, Dios es perfecto. Agustín también se planteó el siguiente problema. Dios es perfecto y la creación de Dios es buena. Pero entonces, ¿cómo explica San Agustín el surgimiento del mal? Bueno, él lo explica de esta manera. Él dice, Dios hace todo perfecto. Y no es que Dios haya cometido un error, es que nosotros, como seres humanos, lo cometemos. Vemos el ejemplo de Adán y Eva, donde Adán y Eva desobedecen a Dios
y por eso generan el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos da esa capacidad de pensar, pero si nosotros desobedecemos a Dios, ahí es donde entra el mal en nuestro corazón, no entra a jugar el mal. Entonces, Dios ilumina, Dios nos permite conocer, pero si nosotros estamos en pecado, estamos en ignorancia. También Agustín se planteaba cierto problema. Se preguntaba, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siendo tres personas, ¿cómo se pueden sentar en el mismo trono? Ahí vamos a ver el tema del cuadro principal que veíamos en la escena anterior. Leemos a San Agustín con un niño. Bueno, resulta que San Agustín iba por la playa, iba pensando, bueno, en este problema de la Trinidad, ¿cómo puede suceder así? Entonces ve al niño que está jugando en la playa y que hace un huequito en la arena. Entonces le pregunta al niño, ¿y tú qué estás haciendo? El niño le contesta lo siguiente. El niño le dice, es más fácil meter toda el agua del mar en este agujero a que tú comprendas el misterio de la Trinidad. Es por eso que a los dogmas de la Iglesia se llaman misterios, porque van más allá de la razón humana, de lo que nosotros humanamente podemos comprender, porque Dios es demasiado grande para que un solo hombre lo comprenda. Para San Agustín, todo conocimiento viene de Dios. Dios pone el conocimiento dentro de nosotros. Lo que tenemos que hacer es despertarlo, hacer que nuestra alma recuerde lo que Dios nos ha enseñado y podamos llegar a estar a la misma altura que Él en cuanto al conocimiento. San Agustín tuvo una fuerte influencia también de los neoplatónicos para explicar un cierto problema. ¿Qué problema era este? El problema del mal. Durante la filosofía medieval, a diferencia de la griega, el arjé y la fisis ya están resueltos. Va a ser Dios y va a ser la creación el centro de toda la filosofía. El estudio del pensamiento va a ser redirigido hacia Dios. Entonces, San Agustín se planteaba lo siguiente: si la creación es buena, si la creación es perfecta, entonces debe ser el mal. Bien, Agustín lo explicó de esta manera. El mal no es un ente, es la ausencia de Dios en el corazón. Y nosotros como seres racionales que somos capaces de pensar, de tener inteligencia, somos los más propensos a caer en el pecado. Eso nos hace la Biblia. Cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, ahí está el mal. Ahí donde surge todo el mal que contamina la creación. Sin embargo, ¿cómo podemos deshacernos de ese mal? Estando en Dios. Para Agustín, el pecado es estar en ignorancia, porque únicamente Dios te puede conceder tu conocimiento. Bien, ahí quedó Agustín su explicación sobre el mal. Ahora, ¿qué pensaba sobre el hombre? Agustín decía que el hombre es creación de Dios, en que se distingue por ser racional, porque Dios le da esa capacidad de conocerse y de conocer lo que Dios ha hecho. El hombre se componía de dos cosas, del cuerpo y del alma. El cuerpo que está formado por los elementos, los cuatro elementos que tratan los griegos: agua, fuego, tierra y aire. Y el alma, que está compuesta de una memoria, que es el principio vital del hombre, y que finalmente es la conexión con Dios. Recordemos que Platón también había dicho esta dualidad. Platón decía que el cuerpo es la cárcel para el alma. Sin embargo, Agustín decía que son uno solo, que ambos se componen, que el alma es la conexión que nos da con Dios, que nos permite conocer a Dios y llegar hasta Dios, y el cuerpo es la herramienta que nos da Dios para estar aquí en este mundo. Uno de los problemas que también se le planteó a San Agustín fue este, y fue acerca del destino. Los neoplatónicos y muchas de las corrientes filosóficas de la parte helenística pensaron en el destino. Decían que todo estaba escrito. Bien, Agustín también pensaba lo mismo. Pero aquí llegamos a una contradicción. Entonces, si todo está destinado, entonces ¿de qué sirve creer si Dios ya ha dicho quiénes se van a salvar y quiénes no? Bueno, Agustín lo contestó con lo siguiente. Él decía: a pesar de que todo está escrito y Dios ya sabe cómo vamos a actuar, debemos guiar nuestras vidas de tal manera que se nos permita llegar hasta la salvación. Aquí hay un enredo. ¿Y por qué? Porque volvemos a la pregunta anterior.
¿Para qué creer si Dios lo escrito? Agustín lo corrigió de esta manera. Él dice, la salvación depende de nuestras acciones. Dios ya sabe qué es lo que va a pasar cuando tomemos cada decisión. Cada decisión de nuestra vida nos va a llevar a un camino, y ese es el camino que Dios conoce. Él no nos quita la responsabilidad sobre nuestras vidas. Somos responsables de ella. Agustín también pensaba que desde la creación existe el tiempo, y que el tiempo es un producto de Dios, y que la historia está ligada a Dios. ¿En qué se basa él? En el Antiguo Testamento, donde la historia de Israel es guiada por Dios y por los mensajeros que manda Dios, hasta la revelación cristiana. También haciendo énfasis en el punto anterior, de que todos somos responsables de nuestra propia vida. Finalmente decir que San Agustín también trabajó algunos de los misterios de la teología, como fue el misterio de la Trinidad, y es ahí donde se basa este cuadro. Este cuadro muestra a San Agustín y a un niño. San Agustín pensaba lo siguiente: ¿es posible de verdad que Dios sean tres personas y que esas tres personas existen lo mismo trono en el cielo? Bueno, Agustín iba caminando por la playa cuando se encontró a este niño que vemos aquí en el cuadro, con una cuchara o una concha. Entonces, San Agustín le pregunta al niño, oye, ¿tú qué haces? El niño le contesta, es mucho más fácil que tú metas tu agua de mar en este grupo que acabo de hacer en la arena, a que tú comprendas el misterio de la Trinidad. Agustín, uno de los más conocidos, y fue el culmen de la patrística. Esta sala la citamos se llama Los Doctores de la Iglesia. San Agustín fue el último de todos ellos y el que más influenció. No había cambio de pensamiento en Agustín, sino hasta 1300 años después, cuando aparece Santo Tomás, que cambia la visión del mundo de Agustín. Ahora estamos en el templo del Pomino, uno de los templos más antiguos de Popayán, construido aproximadamente desde 1588. Es increíble todo el legado que dejaron todos los monjes que pasaron por aquí, entre ellos uno que, a pesar de que vivió hace más de 1300 años, sigue teniendo vigencia aquí, y es el filósofo y el teólogo más importante de la Edad Media, del cual vamos a hablar hoy, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás nace en Rocaseca, Italia, en un castillo familiar, de una familia acorralada. Era el menor de varios hermanos y sin embargo tenía varias hermanas también. Era una familia en la cual no faltaba el dinero. Sin embargo, Santo Tomás rechazó todo eso. Él decidió amar a Dios e irse de su castillo porque no le gustaba la idea de tener dinero y tener todo lo que quisiera. Es ahí cuando decide hacerse ordenar dominico, la misma orden que construyó este templo en Popayán. Santo Tomás, desde luego, era muy estudiado. Él llegó a estudiar teología y filosofía. Llegó a ser discípulo de uno de los mayores filósofos de la época, San Alberto Magno, del cual heredó muchísimas de sus ideas y de las concepciones que tenía acerca de Dios. Tomás también leyó mucho a Aristóteles, uno de los mayores filósofos de la antigüedad, y de él tomó muchas influencias, de las cuales vamos a hablar en este momento. Bueno, ahora pensemos cómo Tomás concebía a Dios. Al igual que San Agustín, Tomás pensaba que Dios es el creador, el que hace todo y el que nos hace a nosotros a su imagen y semejanza. Para Tomás, Dios es un ser perfecto. Tal y como Aristóteles decía, hay una escala de perfección, y en lo más alto debe estar Dios. Para Tomás, esta era la manera de concebir a Dios. Ahora, después de ver cómo concebía a Dios, veamos cómo concibe al hombre. El ser humano es una criatura originada en Dios, así como también San Agustín lo pensaba. Sin embargo, esta era una escala mucho más arriba que los animales. El ser humano, según San Tomás, se concebía de dos aspectos: el cuerpo y el alma, y el espíritu. El alma y el espíritu que nos hacen diferentes a los animales. Para Aristóteles, cabe recordar que se decía que había una escala de perfección, desde lo más pequeño hasta lo más grande que es Dios. Tomás ubicaba al hombre en una etapa media. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia, que es lo que lo diferencia
de todos los demás animales y de todas las demás de la creación. Pero tampoco alcanza al decir que es Dios, porque es perfecto. Bueno, ahora veamos cómo Tomás explicaba a Dios, cómo demostraba que existía Dios. Tomás proponía 5 demostraciones posibles de la idea de Dios. Las voy a nombrar y luego las voy a explicar. La primera, el motor inmóvil. La segunda, la causa primera y eficiente. La tercera, la contingencia. La cuarta, la perfección. Y la quinta, el orden. Listo. Devolvámonos a Aristóteles. Por Aristóteles sabemos que todo movimiento debe ser originado por algo, como contenemos los dominós en una fila. Si derribamos uno, se derribarán todos los demás. Pero entonces en el mundo real, ¿quién es el que da ese primer toque? Ese primer toque lo tiene que dar Dios, porque es imposible que algo se mueva por sí mismo o por causa de sí mismo. Eso nos va a llevar a la segunda demostración, que es la causa primera y eficiente. Ningún ser es causa de sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene que existir una causa mayor y perfecta que haga que todo se origine. En este caso es Dios como creador quien da origen a toda la creación y por tanto es la causa primera. ¿Pero por qué es eficiente? Porque Dios hace que todas las cosas se muevan y funcionen de la manera que debe ser, de la manera correcta. La siguiente demostración que hace Tomás es la contingencia. ¿Qué quiere decir la contingencia? Si todos los seres pudieran decidir cuándo dejar de existir, no darían continuidad al universo. Debe existir un ser que sea incontingente, que sea perfecto, que garantice que los demás seres van a seguir esa línea que viene desde el principio. Ese sería Dios. La cuarta demostración, la perfección. Aristóteles, ya lo había mencionado anteriormente, mencionaba una escala de perfección. Pero si no hay un ser perfecto, en verdad no podemos hablar de perfección. Si no hay un ser perfecto con el cual comparar las cosas imperfectas, sería imposible hablar de la perfección. Y la última demostración, que es el orden. Todo sigue un orden, sin importar qué, sin importar la escala. Todo tiene un orden. Desde la naturaleza hasta las creaciones humanas tienen un orden. Pero ¿cómo puede surgir eso de la nada? Es imposible. La única manera que tenemos de que haya orden es que haya otro ser que organice las cosas y que las haga de la manera correcta. Ese ser es Dios. Ahora veamos cómo Tomás hablaba del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento para empezar? Tomás decía que el conocimiento, al igual que Agustín, proviene de Dios. Sin embargo, el conocimiento, a pesar de que Dios es origen de todo conocimiento, el ser humano no tiene ese conocimiento dentro, tal y como Aristóteles le critica a Platón, porque el alma no puede conocer nada si no es por los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios genera ese conocimiento, pero hace que el hombre pueda descubrirlo por sus propios medios. Que la razón del ser humano sea autónoma y que permita que el ser humano por sus propios medios, por sus sentidos, por su inteligencia, descubra a Dios, es como el ser humano alcanza el conocimiento. Tomás proponía 5 maneras de llegar al conocimiento, 5 pasos. Los voy a nombrar y después los explicaré. Primero, observar un objeto concreto. Segundo, grabar una imagen del objeto concreto. Tercero, sería abstraer lo esencial y dejarlo accidental. Cuarto, elaborar un concepto. Y quinto y último, será aplicar un objeto completo. Digamos que yo soy un niño. Yo veo, digamos, un libro. Yo no sé qué es ese libro, pero además de que lo veo, tengo una imagen en mi cabeza ya después de haberlo visto que me permitiría reconocerlo. Ahí están las 2 primeras pasos para acceder al conocimiento. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Qué hace un niño cuando ve algo nuevo? Pregunta qué es, pregunta para qué sirve. De allí es donde el ser humano saca la esencia de lo que es. Si hablamos de un libro, la esencia será que un libro se puede leer, que un libro tiene páginas. ¿Y qué será lo occidental? El autor, el tema, la caligrafía, entre otras cosas. ¿Qué sería el cuarto punto? Elaborar un concepto. Ahora sí, es donde el ser humano trabaja en su mente para elaborar un concepto que le permita identificar los objetos. Y el último paso será aplicar a un objeto concreto. ¿Qué quiere decir? Que una vez ya tenga el concepto del libro, ya, si ve un libro en cualquier parte va a saber lo que es, sin importar los accidentes o diferencias que pueda tener. Tomás decía también
que si no podemos llegar a conocer algo, entonces nuestro conocimiento no está completo. Eso quiere decir que sin importar cuánto nos esforcemos, siempre seremos ignorantes. Este postulado llevó a Santo Tomás a quemar todos sus libros. ¿Por qué? Porque él decía que no eran dignos de leerse, no había escrito mayor cosa. Un amigo de él salvó las obras más famosas de él, la Summa Teológica y la Suma contra los Gentiles, las dos obras más emblemáticas, pero se perdieron aproximadamente 40 textos de Santo Tomás. Uno de los temas más importantes tratados por Tomás fue la división entre la fe y la razón. A pesar de que él intentó unirlas durante mucho tiempo, llegó a la conclusión de que ambas, a pesar de que tienen un mismo origen, tienen demasiadas diferencias, pero que coinciden en un mismo punto, en que nos van a llevar a Dios. Recordemos que la fe y la razón tienen su origen en Dios. Lo único es que cada cosa origina elementos diferentes. En el caso de la fe, que estudia lo que está más allá de la razón, surge la teología, que es el estudio de lo sobrenatural. Y la razón origina la filosofía, que es el amor a la sabiduría y que proviene de lo que podemos percibir con nuestra razón o con nuestros sentidos, porque Dios está más allá de lo que podemos conocer en este mundo. Tanto la filosofía como la teología se complementan, ¿cierto? Porque la filosofía resuelve problemas que la teología o la fe de pronto no puede contestar. Sin embargo, durante la Edad Media, primó mucho una cierta frase que decía filosofía ancillae teología, que significa la filosofía sierva de la teología. Sin embargo, Tomás es muy tajante en ese sentido y dice que a pesar de que ambas tienen una síntesis similar, hay una separación y distinción entre ambas, tanto por los métodos que utiliza la filosofía y la teología, como por los conocimientos que estudia cada una. Además, va más allá y dice, toda una filosofía que depende de la teología no tiene ningún valor, y la teología que depende de la filosofía tampoco tiene validez. Es por eso que él distingue entre el conocimiento teológico y el conocimiento filosófico. El teológico parte desde Dios y desciende hasta la creación. Y el filosófico parte desde la naturaleza, desde lo que podemos percibir, y llegamos hasta Dios. Por eso lo definimos en dos palabras. Teológico sería de descenso y finalmente filosófico será de ascensión. Lo siguiente es estudiar cómo Santo Tomás veía al ser. Lo definió en una serie de postulados. Los vamos a nombrar, los vamos a explicar a la vez. Primero, cada ser es único y particular y se distingue por existir. ¿Qué quiere decir? Sin importar si dos seres sean de la misma especie, del mismo grupo, tengan las mismas condiciones, tengan la misma calidad, etc. Infinidad de factores van a ser diferentes al menos en una sola cosa, sin importar lo pequeña que sea. Por tanto, todos somos diferentes, pero hay cosas que nos unen. Aquí vemos a Aristóteles de nuevo. Recordemos que Aristóteles decía que las cosas se unen por sus características similares. Por eso decía el concepto de especie y el concepto de una escala. La siguiente parte que dice se distingue por existir. Bueno, es lógico, porque un ser, para que sea ser, tiene que estar en el plano de la realidad. ¿Qué quiere decir? No puede ser imaginación. Las cosas que surgen de la imaginación o los inventos, ya cuando se materializan, ya son seres. Antes no, antes simplemente son imaginaciones. Entonces, mientras no exista, no podemos hablar de un ser. Segundo, cada ser tiene una esencia particular y específica que los hace diferentes y por eso podemos nombrar las cosas por su nombre. Aquí volvemos a los conceptos, porque las cosas se pueden unir bajo sus características principales. También vamos al punto anterior con las especies. Sin importar qué tan diferentes sean todos los gatos del mundo, hacen parte de la misma especie, Felis catus. Pero no por ser de la misma especie hace que dejen de ser diferentes. Un gato será negro, será blanco, será de colores moteados, tendrá ojos verdes, tendrá ojos azules, pero tendrán algo que los une y algo que los hace diferentes. Eso es lo que dice Tomás aquí. A pesar de que las cosas tengan un nombre universal o concepto. Siguiente. Cada ser se distingue por existir, que ya lo habíamos hablado. Ningún ser es causa de sí mismo.
Por lo tanto, hacen parte de un ente mayor. Ahora pensemos en lo siguiente. ¿De verdad puede un ser originarse a sí mismo? No, ¿verdad? Es imposible que un ser dé origen a sí mismo. Necesita partir de algo que existió antes. Pero si vamos a una sucesión infinita, sería imposible hacer llegar al principio del universo. La causa primera de todo ser va a ser Dios, porque sin una causa primera, nada podría existir, porque nada puede originarse a sí mismo. Sigamos. El ser completo es aquel con inteligencia. Obviamente nos habla de Dios en la escala de perfección. Porque si hablamos del hombre, el hombre llega hasta un punto medio. Porque tiene capacidad de pensar, sí. Tiene capacidad de reconocer, sí. Su razón es autónoma, porque Dios no le implanta el conocimiento, sino que permite que lo descubra, sí. Pero nunca va a llegar a un conocimiento total. Siempre va a ser parcial, que eso lo hablamos de Tomás cuando se reconoció ignorante. Entonces es por esto que el ser completo y perfecto va a ser Dios, que tiene la inteligencia completa, completamente y no parcial. Cuarto, el ser substancial tiene un poder de subsistencia que lo hace estar presente en el mundo del ser. Eso simplemente nos dice que el ser existe. Listo. Quinto, el ser que cada ser posee es proporcional al que tiene otro distinto, siendo ni idéntico ni diverso, sino análogo. Pongamos el siguiente ejemplo. Digamos que tengo un perro y tengo una pulga. Ambos están en una escala diferente de perfección, pero no por eso dejan de ser seres. Y ningún ser es mayor ser que otro. ¿Me explico? No porque una pulga no pueda pensar, no porque una pulga sea un animal diminuto, es menos ser que yo. O sea que si yo hablo de seres, todos los seres son iguales. Porque tienen la misma capacidad de existir, que los hace estar en el mundo de la realidad. Por eso nos dice que es análogo. Porque, bueno, un ser humano es diferente de una pulga, pero se unen por existir y por ser seres. Bien, sobra decir que Santo Tomás fallece el 7 de marzo de 1974 en la abadía de Fossanova, a la edad de 50 años, bastante joven, cuando se dirigía a un concilio en Roma. Ahora, al haber conocido ya los modos de pensar de San Agustín y de Santo Tomás, les propongo un par de ejercicios, pero no quiero que lo respondan solo por contestarlos, sino que también traten de argumentarse a sí mismos por qué la respuesta es de esa manera. Primera, ¿puede la razón humana conocer de veras realidades que están más allá de su experiencia o de su existencia? Y la segunda, ¿necesita de veras el mundo un primer motor que lo inicie o se basta a sí mismo?